En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá y en tanto pueda hacerlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. 18 de mayo del año 2022, escuchando esa bellísima canción de Paloma, interpretada por Paloma San Basilio, La Hiedra. Es una canción escrita por Luis Fernández Ardavín y otros, y bueno, resultó para 1981 un éxito muy, pero muy importante de la canción española y bueno, de la canción iberoamericana. Paloma San Basilio, una de las grandes de finales del siglo XX. Hoy celebramos el día de San Juan I, el Papa número 53, mártir, para demás datos, del siglo VI. Gracias a todos los que están oyéndonos y compartiendo con nosotros nuestras conversaciones a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, @Miguel Fontán, en el caso de nuestro contertulio, @VJMC en mi caso. Y bueno, gracias por estar allí, también a través del canal de YouTube. Está perfectamente activado en este momento en su top chat. Ya está María Macei, el brujo Leloa, Marbelle Terán, en fin, todos los que siempre están conectados con nosotros en estas oportunidades que podemos hacer el programa en vivo. Hoy es miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción y en el maquillaje. Por eso es que ustedes ven siempre tan lozano a nuestro querido amigo Miguel Fontán. Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Abrazo a todo ese equipo tan maravilloso de RCR 750. Y estamos ya con Miguel Fontán para que comience a batear. Y yo voy a pedirle a Miguel Fontán cómo se supone que se llama el sujeto no menstruante, ya que ahora perdimos la conexión con las mujeres porque ahora son sujetos menstruantes, cosa que desde el punto de vista de la política, de la semántica, de la narrativa social, no deja de ser una profunda estupidez, pero yo creo que nosotros no podemos tampoco dejar pasar, porque a veces la estupidez se enseñorea y empieza a primar sobre la sensatez. Ya hay épocas del mundo en el que la estupidez es simplemente el que le abre la puerta a la violencia más salvaje, a la destrucción de la dignidad de la gente. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Miguel? Bueno, querido Víctor, gracias, antes que nada, gracias por permitirme otra vez este espacio contigo.
Ya llevamos bastantes programas. La próxima semana te digo con certeza, y esto siempre es un espacio no solo reconfortante porque es una conversación entre amigos, sino también es un espacio que nos permite reflexionar sobre las cosas que nos afectan como mundo y como humanidad, ¿no? Y bueno, también es un espacio de encuentro con amigos que uno encuentra recurrentemente en el Top Chat y ya lo siente como si los conociera desde hace mucho tiempo. Sobre el tema que planteas, me hiciste recordar casi que de forma premonitoria, luego lo hicimos en un programa de Mingo la semana pasada donde hablamos precisamente la politización de las identidades, ¿no? Y precisamente tú lo decías, lo que busca es atomizar a lo que es el individuo como ser humano, con sus... Por supuesto que cada vez que uno cierra en un concepto algo, los estás clausurando, pero el concepto de mujer, cuando uno habla de mujer, se entroncan muchas más significaciones que solamente la de menstruar. Entonces, cuando alguna ley busca separar, atomizar ese ser humano, esa caracterización que hace el concepto de mujer, y le empieza a dar forma a una condición o a una característica, por supuesto que lo empieza a atomizar. Y ese esfuerzo, en ese programa con Mingo colocaba, ajá, ¿y por qué lo hacen ley? Bueno, porque lo quieren imponer a la sociedad, ¿no? Entonces ya no es una posibilidad de llamar por ejemplo en Chile, si aprueban esa ley, pues ya la mujer también se puede llamar, por lo menos cuando habla de esos temas, persona menstruante. Y así van a ir poco a poco hasta hacer que la significación de mujer se diluya tanto que una mujer trans sea también considerada mujer. Y si bien el ser humano como creador puede identificarse con sus creaciones, y en este sentido, como ya venía reflexionándose desde el siglo pasado, muchos pensadores de izquierda habían notado que el ser humano puede ser lo que quiere ser. Bueno, siempre había como un espacio o un espacio donde se limitaba en lo biológico y por supuesto en lo razonable. Entonces, tú lo planteabas, un hombre trans puede ser persona menstruante y una mujer trans puede padecer cáncer de próstata. Por supuesto. Ahora, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo no sé si las mujeres están en cuenta o caen en cuenta de que esto desde la izquierda es la más importante agresión a su identidad. Sí. O sea, cuando uno estudia la historia del desarrollo, del desarrollo cívico, llamémoslo así, bueno, uno cae en cuenta el inmenso esfuerzo que hicieron las mujeres precisamente para dejar de ser consideradas sujetos menstruantes que durante la regla encerraban incluso en cuartos oscuros para que no contaminaran la casa. ¿Ok? Y llegaron a ser, llegar a ser sujetos pensantes, capaces de ser interlocutores de los hombres en el plano de las ideas, en el plano de las ciencias, en el plano de la filosofía. Ese esfuerzo tiene su momento culminante en el siglo XX, con la incorporación plena de la mujer, tanto como elector, tanto como sujeto provisto de dignidad. Y sucede que ahora esa izquierda alucinada ahora dice que tienen que volver a Go, tienen que volver a ser los sujetos menstruantes, y además tienen que compartir esa falsa identidad con cuantos se autoatribuyen esa misma propiedad. Mira, la verdad es que definir o tener un consenso sobre la definición del ser humano ha sido paradójicamente la cosa más difícil. Cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se habló de derechos humanos, ellos entraron en la circunstancia de tener que decidir qué era un ser humano. Uh-huh. Y por supuesto no se les ocurrió, porque no eran tan estúpidos como los legisladores chilenos, no se les ocurrió hacer un inventario de las propiedades o capacidades biológicas, ¿ok? Sino que se les ocurrió, para incorporarnos a todos, más allá de nuestra propia condición de género y de especie, se les ocurrió decir que era humano aquel ser que tenía capacidad real o potencial para comunicarse simbólicamente. ¿Ok?
Porque detrás había el reconocimiento de la inteligencia de este animal, digámoslo así, de este Homo sapiens, de la inteligencia para poder discernir y comunicar. Bueno, esta izquierda destruccionista, porque tiene que destruirte como la dignidad, se pasa por el arco del triunfo toda esta reflexión tan interesante y que costó tantos muertos, ¿ok? Tanta violencia contra la mujer, y las devuelve a su condición animal, les niega esa dimensión trascendental y humana que efectivamente tienen. Ahora, pregunto, yo no sé si las mujeres caen en cuenta de que esto es algo más que un mal chiste. Por cierto, Pedro de Armas, saludos, también entró Marbella Terán, Abraham Benzit. Bueno, seguimos saludando a nuestros compañeros del chat en vivo. Yo creo que sí hay muchas mujeres que se han percatado de ese daño, podríamos llamar, o ese intento de daño antropológico, por lo que tú bien planteabas, ¿no? Pero también es un regreso a la tutela, porque hay mujeres que yo he leído, algunas profesoras que en algún momento fueron respetadas en Venezuela, algunas personas que por su trabajo, algunas mujeres que por su trabajo fueron destacadas en su especialización, incluso a considerarlas por encima de los hombres en una época, como tú decías, que era difícil para la mujer, porque hoy en día hablar de incorporación al trabajo es fácil, pero lo que tú decías es cierto, el siglo pasado estuvo lleno de muchos esfuerzos. Y justifican eso como decir, bueno, pero ya va, no va a desaparecer el concepto de mujer, sino que es nada más para una ley, sin percatarse precisamente de lo que está detrás, porque lo que está detrás es la politización precisamente de una identidad que busca al final muchas cosas, no es solo una agenda, sino que busca muchas cosas, busca destruir el concepto de mujer para incorporar otros conceptos que al ser comparados con ella los desdibujan o pierden sentido o lo hacen ver como irracionales, pero también los pone bajo la tutela, eso es otra cosa. Una de los grandes logros de una mujer fue demostrar que que las mujeres no eran tuteladas, ni aunque estuviesen casadas, no eran tuteladas por sus maridos, por sus cónyuges, que precisamente ellas tenían agencia y eran capaces, como tú bien dices, de discernir y por consiguiente son capaces de votar, porque vamos a estar claros, antes no votaban aquellas personas, por eso es que no votan tampoco los niños, que de alguna manera están tutelados en la vida, porque bueno, no obedecen a su propio deseo y no pueden tener facultad para decidir quién gobierna por su propia voluntad. Entonces, este regreso, la ideologización de los derechos, para mí tiene dos cosas muy peligrosas. Una es que los espacios de pluralidad de la sociedad los elimina, porque hace que tú tomes partido en alguno de los grupos, bien sea porque tú radicalizas, o mejor dicho, bien sea porque tú extremas, porque si radicalizaras buscarían precisamente la pluralidad. Extremas una condición, haces una lucha existencial de esa condición, y la persona que a lo mejor quiere comprender que no forma parte del grupo, sino forma parte de la sociedad, lo empujan de manera casi que inevitable hacia uno de los grupos, bien sea conservador o bien sea feminista, no sé cómo llamar a esto, pro LGTBHIJK, no tengo idea. Lo cierto es que estos grupos al final lo que hacen es que el espacio plural de reflexión de la sociedad se constituya en un espacio de lucha existencial. Y con eso no solamente empiezas a atomizar el individuo desde su propia condición de individuo, porque entonces, imagínate, si nos ponemos a caracterizar, como tú lo decías antes, cada condición del hombre y de la persona, pues habrá mucho. Yo leía de una diputada, no voy a decir la palabra, pero leía de una diputada que le contestaba a alguien cuando se indignaba, ajá, tú no menstruas. Y ella dijo, sí, pero tú vas al baño y por eso no te digo persona terminada en ante. Entonces, claro, por supuesto que si tú empiezas a caracterizar a la persona, la empiezas a atomizar. Pero desde la sociedad, también empiezas a atomizar a la sociedad en militancia a uno de esos grupos. Entonces empiezas a destruir la pluralidad que es necesaria para que estos temas y otros que vendrán sean digeridos en la reflexión de la sociedad, en los espacios de la sociedad y se pueda construir entre todos un concepto o una forma de estar en el mundo que no venga impuesta por una ley que ni siquiera
se piensa. Aquí lo que quieren hacer, pareciera que los que están detrás de todo esto dijeron, bueno, este es el momento y a trocha y mocha tenemos que implementar esto. Y como Sí, ahora no, son los que gobiernan, es insólito que a ver, el que en Chile legisladores pierdan el tiempo en eso. Por cierto que María Macei está comentando, ¿no? El asesinato de un hombre transexual que pasó a mujer en manos de un hombre es un feminicidio. Y más allá de la pregunta, yo lo que quiero el poner de relieve es lo siguiente. Miren, en buena parte de nuestros países latinoamericanos, la violencia contra la mujer existe. ¿Okay? Y lamentablemente se sucede un crimen tras otro. Y por lo tanto lo que hay que poner de relieve es el papel singular de la mujer como sujeto pleno de dignidad y no como objeto al cual se puede violar, maltratar, desaparecer y exterminar. Aunque a la gente le parezca raro, esto tiene que ver con la construcción de una narrativa, no con la deconstrucción de la narrativa actual para transformar a estas, que son mujeres, en algo todavía mucho más orgánico y por lo tanto más prescindible. O sea, no es lo mismo hablar de feminicidio que de, qué sé yo, cómo se llama, menstruanicidio. ¿Ok? Pero por otra parte coloca a la mujer que es de verdad y de suyo un sujeto de dignidad, la coloca en la situación de preguntarse si su dignidad y sus derechos tienen vencimiento, por un lado, con la menopausia, que es lo que estaba planteando también María Macei, o si tienen, por otra parte, una época en la cual no tienen derechos, que es, digamos, antes del desarrollo sexual, cuando eres niña. Entonces, ojo, que la estupidez asfalta y allana el camino de la violencia, porque cuando tú dejas de ser y te cosifican, entonces tú puedes ser víctima de una violencia justificada. O sea, si tú no eres sujeto menstruante porque ya pasó tu época o porque no te ha llegado, entonces yo a ti, a cada uno de los extremos, no los considero. Y esto tiene que ver con la agenda de género, y tiene que ver con la agenda globalista, y tiene que ver con la resignificación de la vida, y tiene que ver con la eutanasia, y tiene que ver, porque es muy fácil seguir el hilo y decir, bueno, en lo que tú dejes de ser sujeto menstruante, eres prescindible. Ah, qué bueno que aquí está la eutanasia para. ¿Ok? Yo no voy a tener contigo ninguna consideración porque todavía no menstruas. ¿Ok? Y entonces, digamos, ejerzo violencia, desaparición, asesinatos o en el extremo, aborto. O sea, finalmente, eso no es vida que yo deba considerar porque el limito el reconocimiento de ese ser a una condición en activo. O sea, todo eso puede ser derivación argumental de semejante estupidez como la que están planteando en los legisladores chilenos. Que por otra parte, a mí me abruma porque Chile era conocido como un país de muy buen nivel educativo, con muy buenas universidades, y la verdad es que esto es muy, pero muy lejano a la reflexión profunda de la moral, de la ética, de verdad, de la filosofía, de la sociología, de la antropología. Esto es una locura. Bueno, es una locura, es una especie de aquelarre que está planteado, pero que, cuidado, no es un carnaval. Esto, ustedes se acordarán de mí, tendrá efectos concretos sobre la vida de la gente. Yo estoy de acuerdo completamente contigo y si bien alguien puede, si bien alguien no, estoy seguro que algunas de esas que estaban defendiendo, que bueno, ¿por qué le dan tanta laraca a esta definición si es nada más para hacer políticas públicas? Entonces, que no puedan entender lo que tú acabas de expresar, porque lo que tú acabas de expresar no es algo que vaya a pasar mañana. Lo que tú acabas de expresar es algo que es un camino que se va construyendo y es un derrotero. Sin duda alguna, en este momento, hoy,
el concepto de mujer y el concepto de persona menstruante y el concepto de hombre trans y mujer trans van a convivir. Ahora, es como si nosotros tuviésemos una estructura del edificio y en la viga yo le fuese colocando pesos encima. Entonces, bueno, la viga es el concepto de mujer, por ejemplo. Entonces yo le voy colocando mujer trans, estoy colocando persona menstruante, le coloco siendo pansexual no sé qué, o una como ese, yo no sé ya si es un meme o es en realidad que tengo una relación amorosa, no sé qué, que soy mujer, pero después tengo una relación amorosa con una no binaria y ese tipo de cosas. Lo cierto es que esa viga la vas llenando de peso. Por supuesto que en algún momento tú ves la viga, pero va a llegar un punto que cuando tú la llenes de peso, la viga o se va a deformar o se va a destruir. Entonces, la reflexión que tú haces es una reflexión que más que un evento que va a ocurrir en esto, es una reflexión profética de un derrotero que si seguimos por el camino donde vamos a llegar. Y efectivamente, tú no mencionabas el aborto. Antes en la reflexión sobre todo jurídica, tú empezabas a considerar en qué momento ese feto, ese corazoncito que nace el primer día, es considerado persona en consecuencia cuando un aborto es un asesinato, ¿no? O un aborto no permitido, porque en muchos países estaba permitido el aborto por violación, el aborto por condición de salvar a la madre, pero una condición de capricho, como lo está viendo esta feminista, ¿verdad? En el que en vez de cuidarse, pues lo hacen como una moda. Bueno, las manifestaciones de apoyo en algunos casos a ese aborto es más como la consagración de un asesinato legal y esa manifestación simbólica es totalmente aborrecible. Entonces agarran unos paños que son como los cordones umbilicales y se llenan de sangre y hacen una fiesta a la muerte. Por supuesto que esos integrantes de la sociedad los vamos a tener en los extremos porque, bueno, hay una química del cerebro que a veces no funciona bien. Pero que tú por esa química del cerebro que no funcione bien, por esas minorías absurdas, que lo que remiten es un mal funcionamiento no solo de la razón, sino de la propia condición humana, tú no puedes imponérselo a una sociedad de forma tal que sea incluso ley. Lo peligroso de nuestros tiempos, Víctor, no sé si coincides conmigo, es que antes, cuando nosotros estábamos conformándonos como humanidad, las leyes naturales, las leyes universales eran la última instancia de ordenar el mundo. Entonces, bueno, ¿por qué sale mujer? Bueno, porque es sexo femenino que tienen los animales siempre y en lo político. Todos los hombres nacen libres. Esas leyes universales, de alguna manera, hacían un contraste con las leyes que creaba el hombre. El asunto es que nos estamos perdiendo ese contraste y ahora el papel que tenían las leyes universales como para ordenar la discusión, la tiene la propia ley, así sea absurda. Entonces estamos perdidos en nuestra propia creación, pero además nos estamos condenando por una minoría que llega al poder. Tú hablabas de Chile, y es verdad, uno se sorprende, pero yo me sorprendí de Chile desde el primer momento en que Boric fue candidato y desde el momento en que ganó. Y desde el momento que leía reflexiones de gente, o sea, no estamos hablando que la está haciendo Miguel Fontán, que bueno, es un ciudadano de pie. No. Gente que pertenece a la academia de las academias que decía, bueno, no, el muchacho no es tan malo. No, es que no se trata de que sea malo o bueno, se trata de que él está en una posición de poder en la que va a conducir a muchas almas por un camino, por un cierto camino. Y esos tipos militan, pero no solamente militan en la izquierda, militan en la desgracia de una razón con ausencia de razón, es decir, en una falsa razón o en una falsa ilustración o en una falsa erudición. Porque leer un libro y recitarlo solo da cuenta de una acción de leerlo y de una acción de memoria. Pero eso no te garantiza que tú hayas comprendido, que hayas reflexionado la profundidad de las palabras que están ahí. Y de eso estamos llenos. Nosotros en Venezuela, pero al parecer también están llenos otros países en el mundo. Entonces bueno, España con Unidas Podemos allí, con esa obsesión de poner de relieve y sin entender nada. Los que sabemos algo de organizaciones, estamos claros de que si se le carga mucho el peso a la condición de mujer, pues la mujer sale del mercado de trabajo porque entre una mujer y un hombre con los mismos atributos y las mismas competencias, siempre van a elegir a un hombre porque va a costar menos.
Y me refiero a esa última decisión del anteproyecto de ley que presentó el gobierno del Reino de España, en donde se le paga desde el primer día la inasistencia por menstruación dolorosa. Bueno, esa obsesión hacia la cosificación va en contrarruta a todo el esfuerzo que se hizo para incorporar a la mujer en condiciones de igualdad, y ahora la están haciendo de nuevo desigual, están señalando sus debilidades y no sus profundas fortalezas, en fin, y están asumiendo el error como un costo para toda la sociedad. Ahora, toda esta nueva narrativa, ya estamos viendo cuáles pueden ser sus consecuencias. Miren, cualquier ataque a la familia coloca en peligro la permanencia de nuestra civilización. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Como ahora lo que hay que destruir es la familia, entonces estamos destruyendo la responsabilidad que nosotros tenemos de fundar familia, de tener hijos y de garantizar, por lo tanto, un legado de nuestra cultura y de nuestra civilización hacia el futuro. Europa está condenada a desaparecer como civilización en 80 años. ¿Por qué? Porque el ataque ha sido tan artero, el nihilismo ha sido tan fuerte, esta sensación irracional, este tiempo presente carpedienático, el constante, nos ha hecho perder de vista de que nosotros somos, desde los principios de nuestros tiempos, unos seres que han tenido muy en claro lo que hay que hacer para garantizar el futuro. O sea, con esta generación nunca se hubiese construido una catedral gótica. ¿Ok? Nunca. Porque esta vivencia concupiscente del tiempo presente, este desinterés en el futuro y esta deformación de la felicidad asociada a la realización absolutamente egoísta, bueno, deja al género humano y deja a nuestra cultura occidental en grave peligro. Otros, por ejemplo, la cultura musulmana no piensa igual. Y entonces se impondrá. Y en 100 años, el cristianismo habrá desaparecido como eje fundamental y será, digamos, la cultura musulmana la que se impondrá. Gracias a la levedad y a la falta de reflexión y de responsabilidad social. Eso sí es responsabilidad social. La responsabilidad que tú tienes con el futuro, con la sociedad. Bueno, que se deja de lado porque la gente anda enloquecida con el placer intenso del presente y con esta jugadita o jugarreta que está planteada entre binarios, tribinarios, polimórficos, etcétera, etcétera, que está el planteado. Pero ahora yo quiero saber si para pedir trabajo, o sea, para incorporarte como adulto en la sociedad, tú necesitas tantas definiciones o necesitas más bien cultura, capacidad para comunicarte, talentos, competencias y ganas de integrarte a equipos de trabajo en donde lo único que no importa es con quién te acostaste anoche. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos hoy en Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Así que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti vive. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida.
Venezuela. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos con Aquí se habla libertad, 18 de mayo del año 2022. Al fondo, Paloma San Basilio con La Hiedra, que es la canción que seleccionamos para el día de hoy. Por cierto, que estoy haciendo una lista de música en Spotify con mi música. Por supuesto, es una especie de gran asopado, ¿no? El de todo lo que la música ha significado para mí. Algún día a lo mejor lo comparto con nuestros oyentes para que sepan, digamos, dónde está la música que por lo general colocamos aquí. Ahora, Miguel, el otro problema que nos trae el día es el dilema, el falso dilema que yo quiero que tú elabores y corrijas sobre que yo quise expresar en esta frase. Menos sanciones, más desarrollo. O sea, la otra forma de destruir es la del sofista. O sea, la de aquel que trata de imponer de nuevo una falsa narrativa. Y entonces el sofista venezolano, que tiene, digamos, su mejor expresión tal vez en este señor Blight, el sofista venezolano dice varias cosas. Una, la paz es mejor que la violencia. La paz a cualquier precio, y por lo tanto hay que reconciliarse con el régimen para ir juntos a descubrir un futuro. Dos, uno de los obstáculos a esta nueva época de paz son las sanciones, y por lo tanto hay que eliminarlas, y nosotros, dicen ellos, estamos dispuestos a acompañarlos en el esfuerzo de eliminar las sanciones. Tres, sin sanciones volverá, digamos, la normalización, o se afianzará la normalización de la vida venezolana. Y entonces todos ellos apostando otra vez, como si nosotros no tuviéramos memoria, a que los diálogos sean algo así como que la panacea desde donde va a surgir una nueva época de luz para Venezuela. Yo creo que tu interrogante es muy pertinente y es una reflexión que quizás llega tarde a la sociedad en los términos de poder hacer algo, ¿no? Desde hace tiempo hemos conversado en este programa y en otros espacios sobre lo que yo llamo capitalismo totalitario, y tú en el programa con María Alejandra Trujillo lo enfocaste como el capitalismo socialista, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Hay un cambio, quizás uno puede percibir un cambio de modelo, en el sentido de que ya no son las comunas, ni el estado comunal, ni ese estado de pobreza, sino un estado en el que existe aún quizás mayor control, porque el control se hace con elementos tecnológicos que son mucho más poderosos y no con unos sapos que ven al vecino y se asoman y se ponen una camisa de Comité de la Revolución, sino que se hace a través de dispositivos electrónicos que prácticamente logran, a través de la minería de datos, tener perfiles que te conocen más que tú a ti mismo, ¿no? Entonces, ahí está el tema del control, que no va hacia la libertad, pero también en esa fantasía, o mejor dicho, en ese totalitarismo brutal, se crea una fantasía de, bueno, tienes un poder económico un poco mayor, y eso te hace sentir como si estuvieses libre, porque puedes ir al automercado y comprarte Nutella si quieres, o comprarte carne, o puedes viajar una vez al año, entonces tú crees que estás libre. El asunto es que tus derechos políticos, en los términos de que tú vas a decidir cómo ese mal llamado soberano en democracia, para mí siempre fue una ficción, porque solamente es en el minuto en el que él deposita el voto y después pasa a ser, a los efectos prácticos, súbditos de unos irresponsables, generalmente, esa condición se pierde. Entonces tú ya no vas a elegir más, a ti te van a imponer y vas a estar a merced de una paz totalitaria.
que puede ser la china, puede ser la turca, puede ser la iraní. Más o menos el modelo es el mismo. Entonces, todo esto que se viene creando en Venezuela desde hace tiempo, y por eso digo que llegó tarde, detrás estaba una reflexión que nosotros no dimos, que empezó, como tú bien alertaste una vez, con la relativización moral, en el que todo vale. Y eso nos remite a la idea incluso que hablábamos en el segmento anterior, una viga a la cual empiezas a poner peso y ella termina cediendo ante ese peso. Entonces empezamos a relativizar lo moral, empezamos a decir, bueno, la democracia, lo importante es que salgamos a votar y expresar nuestros sentimientos, aunque no tengamos condiciones. Y por supuesto que cuando uno lo ve en retrospectiva, es como si te inyectaran cloro en la vena en poquitas cantidades que en algún momento te van a matar. Y eso fue lo que le pasó a la democracia. La democracia se desvanece en Venezuela como concepto mucho antes que nosotros nos diésemos cuenta, porque la democracia no es solamente el acto de ir a votar, así como como hacer el amor no es el acto solo del coito. Hay una relación previa que le da significación a eso. Así es la democracia. La democracia necesitaba unas libertades previas, unas condiciones previas que le daban sentido a un procedimiento ante el cual la gente que quiere optar por el poder se mide en una lucha pacífica para no tenerse que medir en una lucha violenta, que era lo que pasaba antes. Tú querías el poder, llegabas al poder dando patada y porrazo. Entonces, cuando nosotros nos desdibujaron la democracia, no nos dimos cuenta que detrás estaban todos estos pretendientes de bufones que se convirtieron, después le dimos el nombre de alacranes, pero en realidad lo que fueron es los insectos que destruyeron la democracia en el sentido... La polilla, fueron polillas. Está perfecto. La polilla que destruyó una estructura que era frágil y que ahora, sin estructura, lo que quedan son las polillas gordas y fofas y horribles. Y eso es lo que tenemos nosotros con esa oposición. Entonces, claro, ¿qué es la eliminación de las sanciones? La eliminación de las sanciones, y volviendo a mi tesis de capitalismo totalitario, es la posibilidad que tú puedas desarrollar esas condiciones, entre comillas, capitalistas, que tú hablabas en el programa de María Alejandra Trujillo cuando referías a las privatizaciones, porque aquí empiezan a disolverse otros conceptos, porque tú dices, bueno, se están privatizando, y entonces si se privatizan está bien porque estás creando mercado. No, porque la privatización no es con cualquiera. O sea, un privado, hay que, igual que un empresario, nosotros empezamos a perder los conceptos, no por las significaciones de esos conceptos, sino por las personas que representaban esos conceptos. Entonces nosotros llamamos a un bolichico oportunista, ladrón y corrupto, empresario. No, este es el empresario, pero ¿empresario de qué? Porque cuando uno agarraba la palabra empresario, había un esfuerzo y un mérito y un desarrollo de capacidades que construía país, como decía, el de la riqueza de las naciones, se me fue. Adam Smith. Adam Smith, ¿verdad? Que las naciones son las que son ricas. Aquí no, aquí empezaste a crear unos parásitos que vienen del gobierno, que es el que es rico, no la nación, y entonces empezaste a crear el propio individuo era un significante vacío. Entonces tú lo empezaste a llenar con eso, y cuando tú hurgas dentro de los integrantes que arropan el concepto de empresario, probablemente el concepto de empresario que tú y yo conocemos y que nuestra audiencia conoce sea el 5%. Los demás son una cuerda de bolichicos que los hicieron ricos a punta de preferencias o de dinero, pero que si tú los mandas a un mundo de igualdad de condiciones, no montan ni siquiera un carro de perro caliente. Entonces, lo mismo pasó con la política. Empezaste a meter personas, en algunos casos estaban bien preparadas, tenían unas condiciones, pero optaron por renunciar a la verdad, renunciar al sentido de lo político, que siempre es orientado hacia el bien común. Bueno, siempre no. También hay gente que orienta lo político hacia la destrucción y hacia el totalitarismo. Pero digamos, en términos de democracia, en términos de democracia liberal, siempre está hacia el bien común. Estos renunciaron a eso. Empezaste a crear tipos que uno lo ve en retrospectiva y dice, esto era un cascarón vacío. Personas como Capriles o personas como Rosales, que por cierto, el hecho de que Barbosa sea el secretario de esa organización colaboracionista, que ahora es Plataforma Unitaria, pero que empezó siendo Coordinadora Democrática, después MUD, después Frente Amplio y ahora Plataforma Unitaria, lo que te indica es que el candidato más fuerte es Rosales, ¿no? Entonces, claro,
Cuando tú empiezas a ver eso... ¿Sabes por qué? Porque es más fuerte. Yo conocí en la época de Rosales anterior, cuando había sido gobernador. Rosales pone entonces, digamos, se convierte en el accionista mayoritario de esas plataformas, de alguna manera canaliza recursos a esa plataforma y por lo tanto se comporta como accionista mayoritario y decide por lo tanto quién la va a coordinar. ¿Ok? Ahora, sigue siendo un arreglo entre ellos, que es un arreglo mafioso. Y por supuesto, para la gente que todavía cree en esa plataforma, el que sea Omar Barbosa debería levantarle todas las alarmas, debería transformarse en una mala noticia, porque si alguien es el del partido radical de los apaciguadores, son ellos, o es él. O sea, baste simplemente recordar su gestión ante el Parlamento. Okay. Si bien las otras eran gestiones pálidas, serviles, este fue, digamos, el que utilizó el silencio y la inacción para hacernos perder a los venezolanos ese año. Y por eso es que yo los llamo la corte de los tiempos perdidos, porque todos ellos han puesto su mejor esfuerzo, han hecho su mejor esfuerzo para hacernos perder el tiempo. Así que esta plataforma tiene tarea, creo yo. La tarea es eliminar las sanciones, normalizar, entre comillas, la vida política en favor de ellos, cerrar cualquier posibilidad de una oposición verdadera y, por supuesto, garantizarle al régimen que las elecciones del 2024 las gane el régimen con total y absoluta comodidad. Con total y absoluta comodidad. No hay ninguna otra posibilidad. Ninguna otra. Yo voy a aprovechar tu comentario para hacer un refuerzo, ¿no? Que lo hemos dicho en este programa. Nosotros tenemos que entender que el régimen no es Nicolás Maduro. El régimen es algo que lo trasciende a él. Entonces, cuando alguien puede decir, porque eso es lo que va a pasar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esta nueva etapa, si el logras eliminar las sanciones, es la que funde esa oposición que, si bien ahorita no se diferencia del chavismo, todavía tiene una retórica ahí que, bueno, alguien que cierre los ojos y diga, yo no quiero pensar, y como no quiero pensar, digo que Blay es de oposición, o que Chugo Torrealba fue de oposición, o que Aveledo fue de oposición. Bueno, está bien. Como decía un profesor que yo tuve, las ideologías no se falsean, porque uno elige creer en ellas o no. Y esto es más o menos igual, ¿no? Yo creo que en tu onda de buscar categorías que nos expliquen, por ejemplo, la Corte de los Tiempos Perdidos es una categoría que nos explica qué pasó en estos últimos 20 años. Yo creo que también tenemos que buscar unas categorías para que tú ya de alguna manera lo esbozaste por la elaboración, pero unas categorías que definitivamente nos digan qué nos pasó en los términos de la política y que nos ayuden a recuperar la reflexión sobre lo político, porque ahí puede ser que esté ya no el cambio, sino la verdadera resistencia que en algún momento nos dé la oportunidad en las próximas generaciones, como decía una película muy famosa, En esta vida o en la otra, de conseguir, de aprender de estos grandes errores y de conseguir un verdadero sentido que nos lleve a ser una sociedad libre de verdad. Porque esto lo que va a hacer es una fusión. Esto yo lo veo como una etapa de fusión en la que ya lo vemos y yo lo hemos hablado aquí. Los partidos políticos incluso pierden su significación, Víctor, porque los partidos políticos son la representación, la suficiente representación de un grupo, sea mayoritario o minoritario, que medie con el Estado y represente los intereses de ese grupo, ¿verdad? Eso es lo que es una representación política. Ya estos tipos no necesitan siquiera tener esa conexión, porque tú lo has dicho varias veces, y los que están aquí en el chat también, ¿a quién representa Gerardo Blay? A él y al grupito que está en sus intereses, pero él no representa a la sociedad opositora venezolana, entre otras cosas porque la sociedad opositora venezolana no sabemos a ciencia cierta quién lo nombró. ¿Ok? Además, o sea, él no tiene legitimación de origen, no tiene legitimidad de desempeño, apareció allí, aprovechándose de que él luce muy simpático, de que en Unión Radio lo entrevistan todos los días y de que nadie le ha dicho que se salga de allí, ninguno de ellos, porque es de ellos.
Ahora, a todas estas, por supuesto, uno no sabe si esta plataforma arbitraria, yo la llamé plataforma arbitraria en vez de plataforma, este, esta plataforma unitaria en vez de unitaria, arbitraria, ya simplemente dio por terminada la ficción anterior, que es el interinato. Exacto. Pero ojo, y ahí es donde vemos, incluso esto nos da luces para ver lo que discutíamos en el segmento anterior. Cómo cuando tú empiezas a colocar elementos que lo que buscan es al final es atomizar, porque en lo político el interinato nos atomizó. ¿Nos atomizó en qué sentido? Creó primero un mantra que sabía que no iba a cumplir, y todo opositor que cuestionara ese mantra era tan enemigo como el régimen. Lo peor, hiciste una equivalencia. Entonces, claro, tú juramentas a un tipo sin capacidad. La única capacidad y el único mérito que tenía es ser como es él, es decir, fácilmente manejable, ¿no? Entonces tú lo juramentaste, colocaste toda la acción política en él, sin percatarte que no la colocabas en él como agente, como sujeto de voluntad propia, sino en él como un dispositivo que agrupaba todos los esfuerzos de libertad y todas las esperanzas de libertad y lo ponía en servicio del grupo, del grupete, del grupito que estaba detrás de él manejando, ¿no? Entonces porque cuando tú dices quién escogió a Blay, yo me pregunto, ¿quién escogió a Rosales cuando fue Rosales? El único momento que tú puedes decir, bueno, aquí hubo una escogencia de liderazgo fue cuando se hicieron aquellas primarias que se escogió a Capriles. Lo que pasa es que ya el daño estaba hecho, como decía María Macei, en el sentido de que no te permitía cuestionar el liderazgo porque tenías una urgencia de situación que te hacía el punto binario o no binario en el sentido de que o es o es ninguno, como pasó con Rosales, como pasó, imagínate tú, nosotros. Porque no se ceban en las urgencias. Ellos son los totalitaristas de la urgencia. Claro, claro. Dicen, bueno, esto es lo que hay. O sea, la generación de esto es lo que hay, que nos imponen a nosotros la clausura de cualquier capacidad ciudadana para decidir, porque ellos se nos montan por encima, precisamente bajo ese llamado de urgencia, que es un falso llamado de urgencia. Ellos son los improvisados. Exacto, y bajo el dispositivo falso de unidad, porque no es unidad en el sentido, o sea, la unidad supone un acto voluntario de estar con alguien porque, a pesar de nuestras diferencias, tenemos un punto en común y lo tenemos que atender. Eso es lo que es una verdadera unidad. Esto no era así. La unidad era el nombre que tú le dabas a ese dispositivo para obligar. Me hizo recordar a Maturana cuando decía la objetividad, un argumento para obligar, porque en nombre de la objetividad tú obligabas a la gente en la ciencia. Bueno, aquí ocurre lo mismo en la política. En nombre de la unidad, tú creabas ese dispositivo donde obligabas a la gente a hacer lo que el grupete decía. Entonces, claro, imagínate unos opositores, Víctor, en retrospectiva. Yo a veces hay un pensamiento de Tolstoy que puso en estos días el profesor Eric del Búfalo, que decía así como que únicamente se puede vivir cuando uno está embriagado de la vida, porque cuando está sobrio te resulta como una gran mentira. Imagínate tú, Víctor, cuando nosotros vemos en retrospectiva opositores que querían un cambio real de país votando por el del Zulia después de Rosales, ¿cómo es que se llama? Arias Cárdenas. ¿Ah? Exacto. O sea, opositores votando por Arias Cárdenas, Víctor. Entonces, bueno, porque se nos ha impuesto ese falso dilema moral. Claro. ¿Ok? Cuando todo era lo mismo. O sea, nosotros sí vivimos la circunstancia de esta película, ¿cómo se llama? La Matrix. O sea, la Matrix es totalitaria. Y la Matrix nos propone falsas narrativas. Y esa Matrix entonces ha colocado a Arias Cárdenas, a Rosales, a Capriles, a Blay, al interino, etcétera, etcétera, como parte de una narrativa que no es verdad que es confrontativa, sino hacia el interior de ellos es una narrativa colaborativa. O sea, ellos al final todos trabajan para un solo patrón, y el patrón es el ecosistema criminal. ¿Okay? Todos ellos son roles del mismo ecosistema,
Solo que, por supuesto, la novela no puede ser tan aburrida y es como la lucha libre. O sea que todo el que ha visto lucha libre, a mí siempre me ha impresionado, porque la lucha libre son falsos los golpes. Parecen de verdad y la gente se emociona y dale, túmbalo y no sé qué. Todo eso es una coreografía de falsa violencia. Entonces, este ecosistema criminal hay que verlo dentro de la coreografía del Cachacascán. ¿Ok? La coreografía de la lucha libre. Los buenos y los malos se alternan, los golpes también se alternan, pero al final lo que sobrevive es el negocio de ese ring de la lucha libre. Y el sufrimiento es falso, que es lo peor. Entonces, fíjate tú esto. Sí, el dejar el pellejo es falso. Es falso. Entonces, me hiciste recordar, o sea, me vino a la mente mientras hacías esa buena caracterización de cuando Borges salió al exilio. No, si él luchó por nosotros, resulta que, bueno, ya quisiéramos nosotros en Venezuela vivir como vive Borges en Colombia. Entonces, sí, claro, el exilio de ellos es siempre upgrade. O sea, siempre es para arriba. Nunca uno los ve peor. No, o sea, no. Imagínate tú el diputado allendista que teníamos nosotros, que pasó de vivir con la mamá ahora y en Chaquetica y Chemí, ahora estar enflusado y codearse con las grandes alturas de la progresía, ¿no? Por cuenta de nosotros. A cuenta de nosotros. Y tú sabes que esa falsa oposición, además, debe cargar sobre sus hombros la terrible culpa de generar una ilusión de que cualquiera que se va, digamos, facilito de un día para otro, mejora su condición. Porque ¿qué es lo que veía la gente? Bueno, se fue Pizarro y mira, está bien. Se fue el otro y mira, embajador ante Estados Unidos. Se fue el otro y mira, se compró un apartamento en Cúcuta. Y se fue el otro y mira, vive como un pachá en Bogotá. Se fue el otro y vive en el mejor barrio de Madrid. Ah, yo también me voy. O sea, son, en ese sentido, son, digamos, una desgracia argumental. Son trampas de pajarito. Es que por cierto que lo de la trampa de pajarito venía en mi argumento, porque, oye, vale, lo digo de nuevo, si María Corina quiere clausurar de facto o ipso facto su posibilidad de ser alguna referencia del país, que participe en esas primarias. Bueno, yo creo, yo voy más allá, Víctor. Yo creo que María Corina clausuró de facto. Lo que pasa es que hay una inercia que a lo mejor no le permite ni a ella ni a su grupo verlo, desde el momento que planteó eso como una posibilidad política. Desde el momento que ella dijo, hay que contarse. No. En un ecosistema criminal tú no te puedes contar, porque si tú te cuentas y ganas, tienes que trabajar con ellos. Si tú te cuentas y pierdes, los legitimas. Y si tú dices que te tienes que contar y al final ellos montan su entramado, imperfecto, por supuesto, porque son parte del régimen, y tú no vas, quedas como una habladora de tontería. Entonces, en el mismo momento que ella planteó eso como posibilidad, yo creo que ya se clausuró. Porque ellos van a montar su entramado, sin duda alguna, lo van a hacer potable ante el mundo, y ella va a quedar, o sea, es como dijimos una vez, Víctor, tú no puedes ir a 20 elecciones y a las 20 elecciones participar y cantar fraude. No puedes. Sí. Entonces tú no puedes ir y decir, no, nos vamos a contar, pero es que no, nos contamos con el CNE. Y te voy a decir una cosa, a lo mejor si este chavismo, si esta colaboración le toma la palabra, a lo mejor hasta hace una maquinaria distinta al CNE y le dice, aquí estamos, pues, tú no querías CNE, aquí estoy. Y a lo mejor le dice, mándame a 3 de tus colaboradores para que lo vean. Y entonces van los 3 colaboradores, como empezó con Picón, que después resultó ser, a nosotros nos cayeron encima cuando nosotros lo criticamos, cuando era un luchador Yo creo que ese santo ya lo escondieron. Cerraron el nicho y lo escondieron. Pero es que ese santo se le cayó la pintura, Víctor, y detrás lo que había era brujería. ¿Entiendes? Eso es lo que pasó, pero a nosotros nos cayeron encima cuando lo alertamos mucho antes de que pasara esto. O sea, es como el otro día aprovechaba las declaraciones del exsecretario de Defensa de Trump. O sea, resulta que a nosotros nos criticaron porque esos son juicios infundados y resulta que tiempo después, 1, 2 años, 3 años, la realidad pone en su sitio aquellos que las observamos con respeto y con cuidado. Eso no quiere decir que seamos infalibles, pero sí quiere decir que nuestra posición y nuestra motivación para expresar lo que hablamos no viene mediada por un interés de un grupo, viene mediada
por el absoluto interés de que nosotros como seres humanos, nosotros como personas, nosotros como hombres y mujeres, queremos una vida digna de ser vivida. Esa es nuestra motivación, que no es la motivación de ellos. Así es. Ahora, imagínate tú que es chasco, ¿no? Uno ve esas declaraciones y uno dice, bueno, ¿por qué nosotros debíamos tener al frente y prestarle alguna atención a algo tan nefasto, no ya irrelevante, algo tan nefasto como el interino, ¿no? ¿Y cómo es posible que alguna gente crea que Leopoldo López pueda darnos lecciones de nada, cuando Leopoldo López solo opera para él? Y opera también para él, bueno, que está en el barrio de Salamanca jugando a ser celebrity, ¿ok? Y viajando por todo el mundo dando conferencias de motivación. O sea, eso es lo que nos ha tocado vivir, porque es que no guardan ni siquiera las apariencias. Estos líderes traicionan a los ciudadanos sin que, como decían a veces los viejos, no se ha enfriado la muerta y ya tienen otra, ¿ok? Igualito. O sea, no tienen compasión con la miseria. Bueno, mi querido Miguel Fontán, @MiguelFontán, gracias por este nuevo miércoles de perspectivas. Creo que fueron 2 temas cruciales. Creo que la gente lo disfrutó. Por cierto que Abraham Betsy dice que no me meta con Basilio Ata, caramba. La vieja lucha libre venezolana. Abraham, no sigas así, que la cédula tuya debe ser de esas verdes y en foto en blanco y negro, que fue la primera que yo me saqué. Bueno, fuerte abrazo, Abraham, y fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron en el chat en vivo. Gracias, Miguel. Gracias, Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, nuestra queridísima e imprescindible y resiliente y maravillosa Catherine Manzano. Hay que ver qué agradecidos estamos siempre con ella por estar allí siempre produciendo el programa. Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. A todos ellos un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Así que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti vive. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor. Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR